Aviso, las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura, valores u opinión de la empresa o de la estación. Un espacio donde entenderte no es un lujo, es una necesidad. Aquí hablamos de lo que sientes, lo que piensas y lo que a veces no sabemos cómo explicar. Conecta contigo, conecta con tu mente con la psicóloga Jessica González en Frecuencia Mental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean otro sábado más a este espacio, donde hablamos claro, humano y conciencia sobre la salud mental. Soy la psicóloga Jessica González y esto es Frecuencia Mental. El día de hoy hablaremos de un tema con el que seguramente muchas personas se van a sentir identificadas. Y es que si alguna vez te ha llegado a la cabeza un pensamiento similar a ¿por qué mi vida no está tan mal? Siempre mi cabeza encuentra algo por lo cual preocuparse. Y la respuesta es fascinante. Porque tu cerebro no fue diseñado para hacerte feliz, fue diseñado para mantenerte vivo. Y podríamos decir que tu cerebro está diseñado para ser negativo. Y eso no quiere decir que estés mal o roto o algo similar, sino que tu cerebro simplemente sigue funcionando como si viviéramos en la prehistoria. ¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que tu mente recuerda más fácilmente los errores que los éxitos? ¿O por qué puedes recibir 10 cumplidos y quedarte pensando toda la semana en una sola crítica? ¿O por qué recuerdas perfectamente aquellos momentos vergonzosos de los que han pasado incluso años? Pero a veces ni siquiera recuerdas los elogios que te hicieron ese mismo día o el día de ayer. O más simple, ¿por qué es tan fácil imaginar que algo nos va a salir mal? Y tan difícil creer que podría salir bien. Y es que muchas personas piensan que son pesimistas, que tienen una mala actitud o que están defectuosas. Pero la realidad es que es mucho más interesante, porque gran parte de esto tiene una explicación biológica, porque nuestro cerebro tiene un sesgo natural hacia lo negativo. Y no porque quiera hacerte sufrir, sino porque durante miles de años eso ayudó a que nuestros antepasados pudieran sobrevivir. Y es que repito de nuevo, nuestro cerebro no busca felicidad. Y hay una frase que resume muy bien este tema. La evolución no premia la felicidad, premia la supervivencia. Y es que piénsalo, para un ser humano primitivo era mucho más importante detectar peligros que apreciar las cosas agradables. Y si escuchabas un ruido extraño entre los arbustos y asumías que simplemente no era nada, podías morir. Pero si asumías que era un depredador y resultaba que simplemente era el viento, realmente no pasaba nada. Por eso nuestro cerebro evolucionó con un sistema de alerta extremadamente sensible. Y es que es mejor equivocarse viendo amenazas que ignorar cuando estamos frente a una amenaza real. Y ese mecanismo salvó nuestras vidas durante miles de generaciones, pero hoy sigue funcionando. Y la diferencia es que ya no estamos viviendo rodeados de depredadores, pero nuestro cerebro sigue buscando esos peligros constantes. Solo que ahora esos peligros son distintos. Desde la psicología existe algo llamado sesgo de negatividad y es la tendencia natural de nuestro cerebro a prestar más atención a esas experiencias negativas que a nuestras experiencias positivas, y esto se puede observar constantemente. Por ejemplo, si estos comentarios que recibes sobre tu trabajo, 9 son buenos y 1 es malo,
siempre vas a recordar el malo o normalmente recordarías el malo, y no porque seas un desagradecido por los otros 10 comentarios buenos que te hicieron, sino porque tu cerebro lo clasifica como una información importante para poder sobrevivir. Y el cerebro trata las cosas negativas como una prioridad. Las experiencias negativas generan más actividad cerebral y se procesan también de manera más rápida, además de que se almacenan con más intensidad y permanecen más tiempo en nuestra memoria. Por eso es que una experiencia desagradable de 5 minutos o incluso menos puede arruinarnos el día entero hasta la semana, mientras que algo que es muy agradable suele desaparecer muchísimo más rápido. Podríamos verlo como una especie de velcro para lo negativo y teflón para lo positivo. Lo negativo se pega y lo positivo se resbala. Y aquí entra una estructura cerebral llamada amígdala. Ya hemos hablado sobre ella. La amígdala funciona como una alarma biológica y que está constantemente evaluando si es seguro o si las cosas podrían representar una amenaza. Pero el problema es que la amígdala no distingue muy bien entre un peligro físico y un peligro meramente emocional. Por eso una crítica, un rechazo, un conflicto o incluso hasta un silencio incómodo, una mala noticia, pueden activar respuestas similares a las que se activarían si tenemos una amenaza física. Nuestro cuerpo reacciona, la mente se activa, nuestra atención se va hacia eso y automáticamente todo parece muchísimo más importante de lo que realmente es. ¿Y por qué las malas noticias nos atrapan tanto? No sé si te has fijado que muchas personas suelen pasar horas viendo noticias negativas, noticias sobre crímenes, sobre accidentes, de catástrofes, conflictos en general o escándalos. Y nuestro cerebro presta atención porque interpreta esa información como que es relevante para poder sobrevivir. Y es un mecanismo antiguo. El problema es que hoy estamos expuestos a una cantidad absurda de estímulos negativos, algo para lo que nuestro cerebro jamás estuvo preparado. El cerebro ahora está en un mundo moderno. Nuestros cuerpos viven en 2026, pero muchas partes de nuestro cerebro siguen funcionando como hace miles de años. Y ahí es en donde aparece este conflicto, porque ahora tenemos un acceso permanente a las noticias, a las redes sociales, a comparaciones, a opiniones, a información constante, y nuestro cerebro se siente amenazado todo el tiempo, siente como si estuviera recibiendo amenazas, aunque ninguna sea quizás real y además que estas no sean inmediatas. Por eso es que tantas personas viven sintiéndose alerta, como si algo malo estuviera por ocurrir. ¿Y por qué sobrepensamos? Aquí aparece otra consecuencia de todo esto, y es que el cerebro cree que preocuparse ayuda, porque históricamente anticipar estos problemas aumentaba nuestras posibilidades de supervivencia. Entonces la mente se comienza a preguntar cosas como ¿y si sale mal? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo esto? ¿Y si pasa algo? Y aunque parece como si te estuvieras preparando, muchas veces no es preparación ante los posibles malos escenarios, sino es ansiedad disfrazada de prevención. Y muchas personas sienten algo muy curioso, y es que si dejan de preocuparse, algo terrible va a ocurrir, como si la preocupación fuera una forma de control. Pero preocuparse y prepararse son cosas completamente distintas, porque el prepararse implica acción y el preocuparse
implica permanecer atrapado en esos escenarios ficticios e imaginarios. Y el cerebro muchas veces confunde las dos cosas. Y las redes entendieron algo muy bien. Aquí entran las redes sociales. Y es que lo negativo capta nuestra atención. Y la atención genera mucho tiempo en las pantallas. Por eso los contenidos que producen miedo, que producen enojo o indignación son los que se difunden más rápido, porque activan sistemas muy antiguos de nuestro cerebro. Y el problema es que terminamos expuestos a una cantidad enorme de información que está emocionalmente cargada. Y poco a poco comenzamos a percibir el mundo como si fuera más peligroso de lo que realmente es. Y hay algo todavía más interesante, y es que cuando no existen amenazas reales, el cerebro empieza a buscarlas, porque está acostumbrado a resolver problemas. Entonces aparecen esos pensamientos como mencionaba hace un rato, de que si las cosas salen mal, que si no somos suficientes, o si somos rechazados o podemos llegar a fracasar. Y aunque objetivamente nada malo esté ocurriendo, la mente sigue escaneando nuestro entorno. Y cuando el cerebro permanece demasiado tiempo enfocado en amenazas, aparecen las consecuencias y vivimos con más estrés, con mayor ansiedad, con más agotamiento, tanto mental como físico, y además nos cuesta más el disfrutar las cosas, porque nuestra atención siempre está puesta en lo que falta y no en lo que tenemos, en lo que podría salir mal y no en lo que ya está resuelto. Y así es imposible sentir tranquilidad de una manera sostenida. Cuando nuestro cerebro nos convence de que no merecemos estar en donde estamos, aquí vamos a hablar de algo que afecta a muchas personas y que afecta incluso hasta las más exitosas, que quizás podríamos creer que no. El famoso síndrome del impostor, que por cierto no es un diagnóstico clínico, sino es un patrón psicológico y pues comúnmente se le llama de esta manera. Y es una manera de interpretar nuestros logros y consiste en algo que es muy simple, que es el lograr cosas, el obtener resultados, pero que internamente sentimos que realmente no los merecemos. Como si en cualquier momento alguien pudiera descubrir que realmente no somos tan capaces como nosotros queremos aparentar. Y es curioso porque una persona puede tener títulos, puede tener experiencia, puede tener reconocimiento y resultados y aún así estar convencido de que tuvo suerte o de que no es para tanto o de que cualquier otra persona podría hacerlo o de que simplemente está engañando a todos. Y tener pensamientos como, es que si supieran cómo soy realmente o que no soy tan inteligente realmente. Y lo más interesante es que cuanto más consigue, más miedo se siente de ser descubierto o expuesto. Personalmente, cada vez que tengo este tipo de pensamientos, me recuerdo la siguiente frase, y es: la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Esta es una célebre frase en donde se captura la esencia de la filosofía estoica, que el verdadero éxito no es producto del azar. La suerte es el resultado inevitable de cultivar nuestras habilidades, de mantenernos enfocados y de estar listo para la acción cuando las circunstancias se alinean a nuestro favor. Esa la dijo Séneca. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el tema de hoy? Muchísimo, porque el síndrome del impostor es otra demostración de cómo nuestro cerebro está sesgado hacia las cosas negativas, mientras una persona objetiva o más objetiva podría ver
trabajé duro y obtuve este resultado, el cerebro, llamémoslo impostor, lo ve como, es que solo fue suerte. Mientras una persona ve evidencia de capacidad, el cerebro busca evidencia de insuficiencia. Y aquí ocurre algo fascinante desde la neurociencia. Y es que nuestro cerebro tiene una tendencia llamada sesgo de confirmación. Es decir, busca información que confirma lo que ya creemos. O sea, si una persona cree profundamente que no es suficiente, lo que va a hacer su cerebro y su mente es que va a empezar a seleccionar pruebas que refuercen esa idea. Va a recordar sus errores, va a olvidar sus éxitos, a minimizar las cosas que ha logrado y a exagerar sus fallos. Y poco a poco va a construir una realidad completamente distorsionada. Es por eso que hay personas increíblemente competentes que viven sintiéndose incompetentes. No porque les falten las capacidades, sino porque su atención está entrenada para detectar los defectos que tienen y no sus fortalezas. Y muchas veces esto comienza desde muy temprana edad, cuando éramos niños y el reconocimiento que recibíamos estaba condicionado al rendimiento, a qué tan buenas calificaciones tenía, a qué tan buenos resultados tenía, a ser el mejor de la clase o de los mejores, simplemente a no equivocarse. Entonces la persona aprende que su valor depende de las cosas que está logrando. Y si mi valor depende de mis logros, entonces cualquier error puede amenazar la identidad que tengo. Y es que por eso muchas personas con el síndrome del impostor viven todo el tiempo agotadas, porque sienten que constantemente tienen que estar demostrando algo, demostrar su inteligencia, que merecen el mejor puesto o que son competentes en el puesto en el que están, que son buenos padres, que son buenos hermanos, que son buena pareja, buenos profesionistas, buenas personas. Y jamás es suficiente, porque la meta no es alcanzar un objetivo. La meta de la que no son conscientes es que tienen que intentar con esto sentirse valiosos, y esa necesidad nunca va a terminar de llenarse. Además, hay algo que es paradójico, porque las personas más inseguras suelen dudar de sí mismas, pero las personas menos competentes muchas veces están convencidas de que saben más de lo que realmente saben. A esto se le conoce como el efecto Dunning-Kruger. Y es un fenómeno muy estudiado en psicología porque demuestra una cosa sumamente interesante, y es que la capacidad de cuestionarte no significa siempre que seas incapaz. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario, y es que las personas más preparadas suelen ser más conscientes de todo lo que todavía no saben. Entonces, quizás el problema no es que seas un impostor. Quizás el problema es que llevas años escuchando, digámoslo, una voz interna que minimiza todo lo bueno y magnifica cualquier error. Una voz que nunca está satisfecha. Una voz que siempre mueve la meta. ¿Ya conseguiste esto? Podrías ir por más. Que convierte cada logro en una obligación y cada error en una evidencia de lo insuficiente que eres. Y aquí vale la pena preguntarnos, si hablaras con tus amigos, si hablaras de tus amigos como hablas de ti mismo, ¿seguirían siendo tus amigos? Porque muchas personas viven con una narrativa interna brutalmente crítica, una narrativa que jamás utilizarían con alguien a quien aman. Y aún así la utilizan con ellos mismos todos los días. Tal vez el verdadero antídoto contra el síndrome del impostor no es convencerte de que eres perfecto, porque nadie es perfecto, ni repetir afirmaciones positivas
todos los días frente al espejo. Tal vez simplemente consiste en algo más profundo y es aprender a reconocer evidencia real, aceptar que puedes ser competente y seguir aprendiendo, aceptar que puedes tener dudas y aún así ser capaz, aceptar que cometer errores no cancela los logros que tienes y aceptar que sentir miedo no significa que seas un fraude, porque al final el cerebro diseñado para sobrevivir siempre encontrará algo que corregir. Pero una mente sana aprende a recordar también todo aquello que ya ha construido. No se vayan porque después del corte vamos a hablar un poco cómo se puede cambiar esto. A veces avanzar es simplemente respirar. En un momento regresamos. No se te olvide que... Si algún día viste un fantasma caminando por tu casa, es muy probable que solo fuera una ilusión óptica. Este efecto visual se llama fantasma de Pepper, una ilusión tan simple pero tan ingeniosa que fue utilizada durante años en teatros. Era tan realista que la gente pensaba que estaba viendo espíritus reales sobre el escenario. El truco era el siguiente: un enorme vidrio transparente colocado en un ángulo de 45 grados. Mientras el público veía la obra normal, un actor oculto debajo o a un lado del escenario era iluminado en secreto, haciendo que su reflejo apareciera sobre el vidrio. Y así el público ingenuamente veía un fantasma flotando frente a todos. Lo más impresionante es que podía aparecer y desaparecer al instante, simplemente controlando la luz. Así que, ahora que sabes todo esto, ya puedes dormir en paz o usarlo para hacer una que otra broma. Presumiendo México. En la mañana muy tempranito, despierte con alegría, con la música bonita de Radio Ranchito, que es la mejor compañía. Radio Ranchito me gusta más. Alegría musical en nuestra programación, con canciones mexicanas que son puro corazón. ¡Viva México, señores! Nuestra música también, en música ranchera, Radio Ranchito es la primera. Lo que piensas importa. Retomamos la sesión en Frecuencia Mental. Estamos de vuelta. Y bueno, Jessy, ya escuché todo esto y pienso que podría tener el síndrome del impostor o que tengo un cerebro impostor. Pero, ¿cómo puedo cambiar esto? La buena noticia que te tengo es que sí se puede cambiar. Porque, aunque existe este sesgo de negatividad, también existe algo llamado neuroplasticidad. Y es que nuestro cerebro cambia según aquello que practica. Y si entrenamos nuestra atención, podemos empezar a equilibrar la balanza. No para ignorar problemas y no para vivir en un optimismo irreal, sino para ver una realidad completa, tanto lo malo como lo bueno. Y esto no se logra de un día para otro, es algo que se va entrenando, se va practicando, tiene sus altas y sus bajas. Pero, ¿por qué hay algunas personas que viven más alerta que otras? Y es que aquí surge una pregunta importante, porque si todos tenemos un cerebro que está diseñado para detectar amenazas, ¿por qué hay algunas personas que parecen vivir mucho más preocupadas que otras? ¿Por qué algunas pueden recibir una crítica y seguir adelante, mientras que otras pasan semanas pensando en esa crítica? Y la respuesta es que la biología explica una parte, pero la historia personal explica otra muy grande, porque nuestro cerebro no solo aprende con la evolución, también aprende de nuestras experiencias. Y dependiendo de cómo crecimos, aprendemos a percibir el mundo como un lugar relativamente seguro o como un lugar en donde constantemente tenemos que estar todo el tiempo alerta. Por ejemplo, si un niño crece
en un ambiente hostil, en un ambiente impredecible, en donde todo el tiempo es criticado, señalado, insultado, en donde sus papás tienen conflictos frecuentes o existen expectativas imposibles de cumplir, aprende sin darse cuenta que equivocarse es algo peligroso, que decepcionar puede tener consecuencias y que cometer errores le va a generar dolor, no solo a él, a los demás también. Y entonces su sistema nervioso se vuelve más sensible a las amenazas. Y esto no porque esté exagerando, sino porque él aprendió a vivir de esa manera. Por eso muchas veces la persona adulta no está reaccionando únicamente al presente, también está reaccionando desde sus experiencias que marcaron la forma en la que ahora está viendo al mundo. Y eso cambia muchísimo la conversación, porque ya no estamos hablando solamente de que existen pensamientos negativos, estamos hablando de un cerebro que necesita protegerse y aprendió a protegerse de esa manera. Y aquí aparece algo que usualmente puede llegar a pasar desapercibido, y es que la inseguridad no solamente afecta el cómo te ves, también afecta el cómo interpretamos la realidad. Porque cuando una persona se siente insuficiente, empieza a mirar el mundo a través de ese filtro de insuficiencia, y entonces ocurren cosas como las siguientes: que si alguien no responde un mensaje, piensa automáticamente que hizo algo mal. Si recibe una crítica, la interpreta como una prueba de que es incapacidad. Y si comete un error, lo convierte en evidencia de que no es suficiente. Si algo sale bien, pues eso sí es suerte. Es decir, dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, pero la manera en la que la viven y que la interpretan, que la sienten, puede ser completamente distinta, porque no reaccionamos a la realidad, reaccionamos a la realidad que creemos estar viviendo. Y nuestras creencias tienen muchísimo peso en esa parte. Por eso la inseguridad suele alimentar el sesgo de la negatividad, porque el cerebro no solo busca amenazas afuera, también empieza a buscarlas dentro de nosotros mismos. Y aquí hay algo que vale muchísimo la pena mencionar, porque muchas personas creen que su principal problema son los pensamientos negativos, pero a veces el problema real es quién está hablando dentro de su cabeza. Porque si observamos el diálogo interno de si pudiéramos llegar a observar el diálogo interno de muchas personas o incluso analizar el nuestro, descubrimos algo impresionante. Y es que te puedes llegar a hablar de una forma que jamás usarías con alguien a quien amas. Como al equivocarse, ponerte todas esas etiquetas malas de que eres un tonto, de que no vales la pena, de que siempre arruinas todo, que nunca haces nada bien. Y con el tiempo, esa voz ya no se siente como una opinión, sino empieza a sentirse como que es la realidad, que es una verdad absoluta. Pero todo eso no nació de la nada. Muchas veces esa voz es la suma de años de críticas, de comparaciones, de exigirse, de comentarios dolorosos, y termina convirtiéndose en un narrador interno que interpreta todo desde la insuficiencia. Y lo complicado es que cuando esa voz domina, el cerebro empieza a buscar evidencia que lo confirme, y ahí aparece otra vez este sesgo, porque ahora no solo está buscando amenazas en el mundo, sino también está buscando defectos en ti. Y eso genera una sensación constante de no estar haciendo lo suficiente, de no ser suficiente, de no llegar nunca a la meta. Porque aquí también hay una confusión bastante común, y es que tener un cerebro con sesgo de negatividad es normal,
Todo lo tenemos, pero cuando ese sistema comienza a volverse excesivamente sensible, puede convertirse en ansiedad. Y la diferencia es que el cerebro negativo dice: pon atención, esto podría ser importante, mientras que la ansiedad lo interpreta como que es urgente, lo tienes que resolver ahora o algo terriblemente pasará. Y cuando vivimos demasiado tiempo en ansiedad, el cerebro deja de distinguir entre una amenaza real y una amenaza que nació de la ansiedad. Todo parece importante, todo parece urgente, todo parece peligroso, y vivir así es sumamente agotador, porque es como intentar descansar mientras una alarma sigue sonando de fondo todo el tiempo. Y es que cuando te acostumbras tanto al estrés, la calma se comienza a ver como algo extraño. Y esto le pasa a más personas de las que imaginamos. Después de vivir todo el tiempo preocupados, o después de años resolviendo problemas, de años funcionando bajo presión, la tranquilidad empieza a sentirse extraña. Incluso hasta nos incomoda. Y ocurre algo curioso, y es que la vida finalmente se calma en ese momento que no hay crisis, que no tenemos conflictos graves, que no hay emergencias. Nuestra mente sigue buscando algo, como si necesitara preocuparse por algo nuevo. Y muchas personas se preguntan: es que, ¿por qué no puedo relajarme? Porque su sistema nervioso se acostumbró a vivir activado. Nuestro cerebro aprende patrones, y si durante años asoció estar alerta con que estar alerta es vivir preparado, puede interpretar la calma como que nos estamos descuidando. Y por eso algunas personas sienten ansiedad precisamente cuando todo parece que está demasiado bien, y no porque algo esté mal, sino porque su cerebro todavía está esperando la siguiente amenaza. Nuestro cerebro también está diseñado para estarnos comparando. Durante miles de años, entender nuestra posición dentro de un grupo era importante para que pudiéramos sobrevivir. Y el problema es que hoy nos comparamos con cientos o miles de personas al día. Y es algo completamente antinatural, porque abrimos redes sociales y vemos personas más exitosas, más atractivas, más productivas, más disciplinadas, y lo interpretamos como que son más felices, o al menos eso parece. Y aquí aparece otro sesgo, porque no nos estamos comparando con la realidad completa de los demás. Nos comparamos con sus mejores momentos, con sus logros, con sus fotografías seleccionadas, con los éxitos que hacen visibles, con lo que nos quieren mostrar. Mientras nosotros nos estamos comparando usando toda nuestra historia, incluyendo nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros errores, y entonces así cualquier comparación termina siendo muy injusta. Y es que el problema de creer todo lo que piensas, y es que es quizás una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar, y es el aprender que tener un pensamiento no significa que esto sea automáticamente verdad, porque la mente produce miles de pensamientos cada día. Muchos pueden llegar a ser útiles, pero también hay otros que no tanto. Y algunos pueden ser completamente irracionales. Otros pueden nacer del miedo, o del cansancio, o de algunas experiencias del pasado. Sin embargo, muchas personas viven como si cada pensamiento fuera una evidencia. Como esto de que algo va a salir mal y se toma como un hecho, o de que no pueden hacer algo y entonces actúan como si fuera una realidad y ni siquiera lo intentan hacer, o lo hacen pero ya predispuestos a que lo van a hacer mal. Pero los pensamientos no son hechos,
los pensamientos son interpretaciones. Y quizás después de escuchar todo esto, vale la pena detenernos en una pregunta importante. Y es, ¿qué pasaría si dejaras de interpretar cada pensamiento negativo como si este fuera una advertencia? Porque muchas personas viven convencidas de que todo lo que piensan es realidad y que siempre tienen razón. Pero si sienten miedo, hay peligro, que si dudan es que no son capaces, que si se preocupan es que algo malo está por ocurrir. Pero la realidad es muchísimo más compleja que algo tan absurdo como eso. Y es que nuestro cerebro no está diseñado para mostrarnos la realidad de una manera objetiva. Fue diseñado para mantenernos vivos y sobrevivir requiere detectar riesgos. No necesariamente felicidad, no necesariamente estar en paz, no necesariamente bienestar. Por eso nuestra mente puede encontrar problemas incluso en los días más buenos. Y por eso puede detectar amenazas donde no existen. También puede convertir la incertidumbre en una catástrofe total. Y por eso nos puede llegar a hacer sentir insuficientes, incluso cuando hemos logrado muchas cosas. Y no porque seamos débiles o estemos mal, sino porque nuestro cerebro está utilizando herramientas que fueron increíblemente útiles para sobrevivir en otro contexto. Pero aquí está lo importante. Hoy no solo necesitas sobrevivir, también necesitas vivir. Y vivir implica algo para el cerebro que resulta profundamente incómodo, y es aceptar incertidumbre, aceptar errores, vulnerabilidad, que no podemos controlar todo, y aceptar que simplemente algunas veces las cosas van a salir mal y aún así vamos a seguir adelante, porque la tranquilidad no aparece cuando eliminamos todos los riesgos. La tranquilidad aparece cuando dejamos de reaccionar a cada pensamiento como si este fuera una emergencia. Y poco a poco podemos llegar a construir algo diferente. Una relación más consciente con nuestra mente, una relación donde podamos escuchar nuestros pensamientos, pero que no vamos a obedecer automáticamente a todos, donde podamos reconocer nuestros miedos, pero eso no significa que permitamos que dirija nuestra vida, donde entendamos que nuestro cerebro seguirá buscando peligros, pero que nosotros podemos entrenarlo para reconocer seguridad. Porque al final quizás la verdadera salud mental no consiste en dejar de tener pensamientos negativos, eso es imposible. Consiste en dejar de vivir como si todos esos pensamientos negativos fueran verdad. Y cuando aprendes eso, ocurre algo muy poderoso. Y es que la mente sigue generando ruido, pero ya no tiene el mismo poder sobre nosotros. Y entonces por primera vez dejas de vivir únicamente para sobrevivir y empiezas a tener espacio para algo mucho más importante, que es vivir con presencia, con libertad y con la tranquilidad de saber que no todo lo que teme tu mente merece gobernar tu vida. Sabes que nos puedes mandar cualquier tema que sea de tu interés en las siguientes redes sociales. Aquí están nuestras redes. En TikTok, encuéntranos como frecuencia.mental. En Facebook, búscanos como Frecuencia Mental. Síguenos en Instagram como frecuencia_mental. Cuéntanos tu historia al 44 33 38 19 39. Hemos llegado hasta el final de este episodio. Antes de irme, me gustaría agradecer a Radio Ranchito y a Presumiendo México por brindarme este espacio para que este tipo de información llegue a más personas. Soy la psicóloga Jessica González, esto fue Frecuencia Mental y recuerda que aquí platicamos de lo que sí duele, de lo que casi no se dice y de cómo construir una vida
más consciente. Un espacio donde entenderte no es un lujo, es una necesidad. Aquí hablamos de lo que sientes, lo que piensas y lo que a veces no sabemos cómo explicar. Conecta contigo, conecta con tu mente con la psicóloga Jessica González en Frecuencia Mental.